Observa a este chico, un adolescente estadounidense normal, ¿verdad? Piénsalo de nuevo, porque este niño salvaje tenía un gusto por los crímenes extremos, incluyendo robar y conducir múltiples aviones y desencadenar una cacería humana internacional con una recompensa de $10,000. Todo antes de que tuviera la edad suficiente para comprar una cerveza. ¿Cómo lo logró? Bueno, mantente atento para averiguarlo y ver lo que sucedió cuando este chico loco intentó volar uno de esos aviones robados 1,000,5 kilómetros desde Estados Unidos hasta Cuba sin una sola lección de vuelo. Esta es la historia de Colton Harris Moore. Incluso antes de meterse con la ley, Colton Harris Moore no era exactamente un niño promedio. Nacido el 22 de marzo de 1991 de padres Pamela y Gordon, Colton creció en la isla Camano, en el estrecho Puget frente a la costa de Washington. Según la mayoría de los relatos, los primeros años de Colton fueron bastante sombríos. Su familia vivía en un parque de caravanas en ruinas, y Pam y Gordon no eran exactamente unos padres modelo. Colton era solo un niño pequeño cuando su padre abandonó a la familia, y su vida familiar se volvió aún más turbulenta con los problemas de bebida de su madre. Solo tenía 4 años cuando los vecinos comenzaron a llamar a los servicios de protección infantil, que respondieron a múltiples informes inquietantes sobre el bienestar de Colton. A pesar de su difícil comienzo en la vida, Colton tenía grandes sueños, principalmente convertirse en piloto de avión. Un detalle que vale la pena recordar para más adelante en nuestro relato. A los 7 años, Colton había empezado a escaparse de casa con regularidad, a menudo acampando en los bosques cercanos durante días seguidos. Fueron estas escapadas de su problemática vida familiar las que impulsaron el comienzo de su carrera criminal. Sin dinero para mantener sus suministros de supervivencia, Colton se dedicó a robar todo lo que necesitaba de las casas locales. Al principio, las travesuras de Colton eran relativamente de pequeña escala. Colton se colaba en las casas simplemente para darse un baño o tal vez robar un tarro de helado de menta del congelador. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el joven Colton se volviera un poco más descarado con sus robos. Supuestamente en un incidente, fue visto usando la computadora y la información de la tarjeta de crédito de un propietario para encargarse por correo un spray para osos y un par de gafas de visión nocturna de $6,500. Como probablemente puedas deducir, el robo de Colton rápidamente pasó de ser un acto de necesidad a un impulso. Fue suspendido varias veces de la escuela por robo y vandalismo, mientras que fuera del aula continuó con su ola de robos, y ningún lugar ni nadie estaba fuera de sus límites. Una vez Colton irrumpió en un auto de patrulla de la policía, robando una laptop y un rifle y balas. En otra ocasión, asaltó una estación de bomberos local, donde robó una cámara infrarroja que, según creían los funcionarios, pretendía utilizar para escanear con calor las casas que quería asaltar y comprobar si había alguien en ella antes de entrar. Además, Colton parecía haber empezado a realizar sus robos descalzos, probablemente por ser una forma más silenciosa que hacerlo con zapatos. Fue una maniobra que le valió el apodo de "el ladrón descalzo". En total se cree que Colton acumuló más de 50 robos en Camano durante su adolescencia y preadolescencia. El problema era que se había vuelto tan bueno en eso que atraparlo se estaba convirtiendo en una auténtica pesadilla para la policía. Pero esto era solo el principio. A pesar de ser casi un niño, Colton rápidamente dominó el arte de jugar descalzo al escondite con la fuerza policial de la isla Camano, usando los bosques que conocía tan bien para evadir la captura por sus crímenes. Una parte considerable de la isla está formada por un denso bosque, y desde la carretera ni siquiera se puede ver más allá de la primera línea de árboles. Rastrear a alguien en estos densos bosques es casi imposible, particularmente cuando esa persona está armada con años de experiencia en la naturaleza. Colton se había convertido en una especie de Houdini adolescente. Nunca se quedaba en un lugar demasiado tiempo, dejando solo campamentos abandonados para que la policía los encontrara, pero ninguna pista clara de dónde había ido. Incluso visitaba la caravana de su madre de vez en cuando para desayunar algunas de sus papas fritas caseras especiales, antes de irse corriendo de nuevo sin decir a dónde iba, lo que frustró enormemente a la policía cuando se enteraron. Pero a pesar de sus talentos nómadas, los días de Colton de vagar por el bosque ocasionalmente se vieron interrumpidos. Una de las capturas más notables de Colton se produjo cuando los detectives notaron que sus campamentos abandonados a menudo estaban llenos de decenas de cajas de pizzas vacías. La siguiente vez que Colton llamó por teléfono para hacer un pedido a la caravana de su madre, los agentes colocaron una cúpula de reparto de pizzas en el techo de un auto de patrulla sin distintivos y recibió una gran sorpresa.
fue arrestado. Entre los 12 y los 15 años, Colton había pasado más tiempo en el reformatorio que la mayoría de los niños en McDonald's, acumulando 4 condenas en total, así como incontables horas de servicio comunitario. En este tiempo, Colton amplió su repertorio delictivo, y los cargos contra él iban desde vandalismo hasta entrar en su escuela después del horario de trabajo, y por supuesto, más robos. En febrero de 2007, Colton, de 15 años, estaba a medio camino de entrar en una casa cuando un vecino vio que se encendían las luces, a pesar de que el propietario estaba fuera de la ciudad. Después de un tenso enfrentamiento de 2 horas con la policía, Colton fue finalmente arrestado, acusado de 3 cargos de robo grave y condenado a 3 años de prisión en el Centro de Máxima Seguridad para Menores de Green Hill. 2 años después de su sentencia, Colton, que ahora tenía 17 años, se había convertido sorprendentemente en un recluso modelo. Como recompensa por su buen comportamiento, fue transferido a una instalación de mínima seguridad para cumplir con el resto de la condena. Y fue un gran error, porque nuestro ladrón descalzo vio una oportunidad casi de inmediato. La noche del 29 de abril de 2008, cuando los guardias de la instalación sin vallas estaban realizando los controles nocturnos habituales de las camas, Colton no estaba por ningún lado. Se había escapado. Se informó que Colton logró escaparse escabulléndose por una ventana del segundo piso de la instalación. No está claro si había estado fingiendo su buen comportamiento en máxima seguridad para ser transferido a un lugar del que fuera más fácil escapar. Pero lo que estaba claro era que el ladrón descalzo estaba suelto una vez más. 6 semanas después de que Colton escapara del reformatorio, las autoridades aún no habían encontrado ningún rastro del fugitivo adolescente. Eso fue hasta que poco después de la medianoche del 18 de julio, informes locales llevaron a los agentes del sheriff de la isla Camano a perseguir un Mercedes negro que había sido visto conduciendo de manera nómada. Cuando los autos de policía se acercaron, el misterioso conductor del Mercedes saltó repentinamente y desapareció en el bosque. Cuando la policía registró el Mercedes, encontró una variedad de tarjetas de crédito robadas, teléfonos celulares y una cámara digital que el conductor había usado para tomar algunas fotografías. Allí, mirando hacia la cámara desde uno de sus escondites en el bosque, había una cara muy familiar. Era Colton. Solo Colton conoce sus movimientos exactos durante los siguientes meses. Pero cuando la policía de las Islas Orcas, a un par de horas en auto al noroeste de la tierra natal de Colton en Camano, comenzó a recibir una avalancha de informes de robo, hubo una fuerte sensación de déjà vu. Los informes de cómo Colton llegaron a la isla Orcas varían, pero la mayoría cree que fue por medio de un barco robado. De cualquier manera, estaba dejando muy clara su presencia en la isla. Se informa que en algún momento Colton se aventuró en las montañas de las Islas Orcas y estableció un campamento cerca de su próximo objetivo, el único aeropuerto pequeño de la isla. Fue aquí donde puso en marcha su mayor plan y comenzó a canalizar toda su energía en hacer realidad un sueño de su infancia. En los meses siguientes, Colton recorría en bicicleta 16 kilómetros al día, en una bicicleta presumiblemente robada desde su campamento en la montaña hasta las vallas del aeropuerto de las Islas Orcas. Allí pasaba horas viendo aviones y despegando y aterrizando, además de familiarizarse con las islas y venidas del lugar. Finalmente, Colton empezó a colarse en los hangares de aeropuertos para robar manuales de aeronaves, que llevaba a su campamento para pasar la noche estudiándolos. Colton también aprendió por sí mismo a moverse en una cabina a través de cientos de videos de internet, además de utilizar, según se dice, Microsoft Flight Simulator, su juego favorito desde la infancia. A principios de noviembre, Colton decidió que ya había aprendido suficiente. Era hora de subir a los cielos de verdad. En la mañana del 11 de noviembre de 2008, impulsado por una sensación que más tarde describió como un impulso a lo que no pudo resistirse, Colton atravesó la valla del aeropuerto, entró en uno de los hangares cerrados del aeropuerto y se escabulló dentro de un avión Cessna monomotor. Armado únicamente con la absoluta determinación de recordar todo lo que había leído sobre volar, el Colton salió a la pista. La eufórica cuenta atrás para el despegue, junto con la realización de un sueño de toda la vida, fue abrumadora. Tanto es así que al recordar la experiencia más tarde, Colton admitió que no comprendía del todo las probabilidades imposibles que se interponían en su vida en ese momento. Sin que Colton lo supiera, soplaban vientos de 80 km por hora sobre la pista esa mañana, condiciones en las que ningún piloto experimentado intentaría volar. A pesar de todo, Colton despegó hacia los cielos con éxito. Sorprendentemente, más tarde se reveló que no solo era la primera vez que Colton pilotaba un avión, era la primera vez que ponía un pie en uno. Pero para empeorar la situación, el sistema de navegación GPS del Cessna falló a los pocos minutos del despegue.
dejando a Colton volando a ciegas y sin medios de dirección. Preso del pánico, Colton aceleró 4.000 kilómetros hacia las nubes, escapando de lo peor del viento, pero sin darse cuenta, dejándose rodeado de nada más que blancura. Comenzó a experimentar un fenómeno llamado desorientación espacial. Colton perdió el sentido de su posición en el cielo. De repente el motor del jet se paró en el aire y el Cessna giró hacia el suelo mientras la corta vida de Bolton pasaba ante sus ojos. En lo que solo puede describirse como una respuesta de lucha o huida, los instintos de Colton tomaron el control y de alguna manera pudo llevar la aeronave a la recuperación y ascender al aire una vez más. Finalmente el avión comenzó a quedarse sin combustible, lo que obligó a Colton a intentar aterrizar. Descendió temblorosamente, seleccionó un tramo plano de campos, se alineó y voló más abajo, hasta que... El 28 de noviembre la policía descubrió el Cessna estrellado en los terrenos de la reserva indígena Yakama en el centro de Washington, a unos 320 kilómetros al sur de las Islas Orcas. El avión en sí estaba visiblemente dañado, con su tren de aterrizaje destruido, pero no había señales de su temerario piloto, aparte de un charco de vómito revelador dentro de la cabina. Colton se había escapado una vez más. CBS informó que después de abandonar el avión robado, Colton se subió a un tren de carga y viajó a más de 800 kilómetros hasta Reno, Nevada. Después de eso, desapareció del radar de la policía durante meses, y la teoría principal era que el fugitivo menor de edad mintió sobre su edad para conseguir un trabajo en un casino. Después de su temporada en Nevada, Colton robó una serie de autos para mantenerse en movimiento, viajando entre Reno, Sacramento y el este de Washington. Pero no nos engañemos, aunque Colton estuviera fuera de vista, las autoridades seguían conspirando para llevarlo ante la justicia. En marzo de 2009, Colton fue acusado en ausencia en el Tribunal de Menores del Condado de Island de 10 cargos de robos y hurtos variados de su ola de delitos de 2008 en las Islas Camano y Orcas. A lo largo del verano de 2009, Colton retomó su antiguo hábito de saltar de isla en isla entre Camano y Orcas, allanando y robando a medida que avanzaba. El 11 de septiembre, Colton robó un avión Cirrus SR-22 del aeropuerto de la isla de San Juan y voló de regreso a la isla Orcas por última vez, aterrizando en la pista del aeropuerto. Desde allí robó un banco y navegó hasta Point Roberts en frontera con Canadá, comenzando la etapa canadiense de su extraña desventura. Después de pasar más de un año huyendo, es seguro decir que la existencia solitaria de Colton estaba empezando a pasar factura, pero no se dio cuenta de que algunos cómplices inesperados estaban a la vuelta de la esquina. Mientras conducía por las afueras de Abbotsford en Columbia Británica, Canadá, el músico local James Donnelly acababa de detenerse después de que su camioneta comenzara a hacer algunos ruidos extraños. Mientras abría el capó, James notó la figura alta de un joven que salía de unos árboles cercanos. Vestido con una sudadera con capucha negra y pantalones cargo llenos de barro, el chico misterioso dijo que se llamaba Sean y le preguntó a James si podía irse con él hacia el este. En el camino, James notó que el chico parecía un poco nervioso, agachándose cuando pasaban autos de policía y manteniéndose muy callado. Pero cuando comenzó a hablar sobre lo fácil que es cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, James rápidamente se dio cuenta de que no tenía un adolescente promedio a su lado. Lo que no se dio cuenta fue que este adolescente era Colton Harris Moore. James llevó a Colton a conocer a sus compañeros de banda y pasaron la noche improvisando alrededor de una fogata. Pasaron unas 2 semanas desde que Colton se fue, cuando James y sus amigos descubrieron quién era, al ver un titular que decía que un equipo SWAT estaba en busca de su compañero. Después de su paso por los músicos, Colton volvió a viajar, dejando un rastro de robos por toda la Columbia Británica, y finalmente se detuvo en el norte de Idaho. El 29 de septiembre, Colton irrumpió en un hangar de aviones en Bonners Ferry, Idaho, y huyó con otro Cessna. Colton reveló más tarde que la isla Camano había sido su destino previsto, pero el avión se quedó sin combustible a unos 400 kilómetros de vuelo, lo que provocó un aterrizaje forzoso cerca de Granite Falls, Washington. Durante su investigación de la escena, la policía descubrió el ADN de Colton dentro del avión accidentado, así como un par de huellas de pies descalzos. Cuando la policía comenzó a buscar al culpable en un bosque cercano, se vieron obligados a retroceder cuando oyeron un disparo cerca, como advertencia. En ese momento, las payasadas de Colton Harris Moore fueron más allá de las de un joven rebelde que jugaba con la ley. En lo que a la policía se refería, ahora era un adulto de 18 años armado y peligroso,
que podría causar un gran daño si no se le atrapaba pronto. A pesar de la creciente vileza de Colton entre las unidades policiales de todo el país, en un giro extraño, al mismo tiempo, había ido acumulando un gran número de seguidores entre el público. A mediados de 2010, más de 85,000 personas se habían unido a varias páginas de Facebook y grupos de fans en líneas de apoyo a Colton y su campaña contra el crimen. Algunos fans incluso llegaron a crear productos de Colton para que los usara y animara a Colton a seguir prófugo. Para echar más leña al fuego de este fuego mediático, el abogado Jim Johansson anunció públicamente que estaría dispuesto a representar a Colton de forma gratuita si se entregaba. No solo eso, sino que un donante anónimo le ofreció a Colton la promesa de $50,000 si se entregaba a la policía antes de las 3 de la tarde del 8 de junio. La fecha límite pasó, pero el Colton siguió siendo un fugitivo. Colton siguió dejando rastros de sus movimientos, como huellas de tiza en lugares donde se cometían robos, y dejó una donación en efectivo de $100 en el Viters Animal Hospital de Raymond, Washington, con una nota adjunta firmada ceremoniosamente por el propio Colton. Para entonces, Colton era buscado por más de 100 delitos de Washington, Idaho y Canadá, incluido el robo de al menos 14 autos y varios aviones. Las escapadas de Colton habían despertado una tormenta de atención, con carteles de búsqueda en los barrios, helicópteros que utilizaban infrarrojos para escanear los bosques de Washington y canales de noticias que generaban un frenesí de interés público. Colton sabía que si se quedaba en Estados Unidos, sus días de fuga estaban contados. Así que Colton tramó un plan para escapar una última vez, y esta vez estaba destinado a ser permanente. Durante el mes siguiente, el gran plan de Colton lo llevó hacia el este, robando varios autos para rebotar entre Idaho, Nebraska, Iowa e Illinois. El 3 de julio de 2010 se denunció el robo de otro Cessna en un aeropuerto de Bloomington, Indiana, y la policía no tardó mucho en averiguar quién era el responsable. Colton reveló más tarde que su destino previsto era Cuba, debido a la falta de tratados de extradición con los Estados Unidos. La idea de que Colton pudiera vivir el resto de sus días en paz, sin riesgo a ser obligado a regresar a casa para ser procesado, lo convirtió en la solución perfecta. Ahora era solo cuestión de llegar allí. Increíblemente, la escasa experiencia de Colton como piloto lo hizo volar más de 1,5 kilómetros al sur de Indiana. En ese momento, el tanque de gasolina del avión se agotó, justo antes de su objetivo cubano, lo que lo hizo estrellarse contra un banco de arena en las aguas poco profundas del Caribe. Colton había sobrevivido a otro accidente aéreo, y después de llegar hasta la orilla, pronto se dio cuenta de que estaba en las tropicales Bahamas. A pesar de la suave arena acogedora bajo sus pies descalzos, sin lagunas legales en las que confiar, estaba en serios problemas. Para empeorar las cosas, el FBI ahora estaba tras el caso de Colton, y tan pronto como descubrieron que había aterrizado en las Bahamas, lanzaron una cacería humana a gran escala con una recompensa de $10,000 para cualquiera que pudiera proporcionar información que condujera a su arresto. Colton estaba fuera de su alcance y la red se estaba cerrando. Después del accidente, Colton viajó primero a un pueblo pesquero cercano donde sobrevivió con comida robada de tiendas y restaurantes locales. Pero cuando la persecución se acercaba a su punto crítico, Colton se subió a una lancha rápida robada y se dirigió hacia la cercana Harbor Island, donde esperaba encontrar un mejor lugar para esconderse. Allí se coló en un hotel donde fue rápidamente visto por el guardia de seguridad Kenny Strachan, quien reconoció al ladrón de inmediato. Kenny llamó apresuradamente a la policía y muy pronto, el paraíso típicamente pintoresco estaba repleto de policías y otros funcionarios, todos al tanto en la isla en busca de Colton. Esa noche, alrededor de las 2 a.m., Colton se detuvo en un pequeño bote en la costa de Harbor Island y se adentró a toda velocidad en las oscuras aguas. Fue visto y como la policía se negó a renunciar a la oportunidad de atrapar finalmente al chico, al que habían estado siguiendo durante más de 2 años, tomaron prestado un bote y lo persiguieron. A pesar de sus gritos para que se detuviera, la policía rápidamente se dio cuenta de que Colton no se rendiría. No tuvieron más remedio que sacar sus armas para apuntar. Se oyeron disparos en el agua y el barco de Colton se detuvo de repente. Afortunadamente, la policía estaba apuntando sus disparos a los motores del barco para detenerlo, y Colton salió completamente ileso. Pero a pesar de estar varado en un banco de arena, Colton inicialmente se negó a entregarse, blandiendo un arma robada. Afortunadamente, los detectives pudieron convencerlo y finalmente fue arrestado y deportado a Miami para esperar el juicio. Descalzo, por supuesto. El tiempo de fuga de Colton finalmente había terminado, pero su historia ciertamente no había terminado.
En el momento de su arresto, Colton, de 19 años, era buscado por el FBI, los alguaciles estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional, docenas de departamentos de policía de todo Estados Unidos, la policía canadiense y el gobierno de las Bahamas. Una vez de regreso en Estados Unidos, Colton fue transferido de Miami al Centro de Detención Federal de SeaTac, Washington, mientras la policía intentaba reconstruir con precisión cuántos delitos había cometido Colton. Al principio, Colton insistió en declararse inocente de los cargos que se le imputaban, pero para consternación de su equipo de defensa, los fiscales demostraron con éxito su culpabilidad e innumerables delitos graves acumulados en 3 países diferentes. Cuando terminaron, Colton se enfrentaba a la posibilidad de pasar décadas en prisión por sus crímenes y se dio cuenta de que tendría que llegar a un acuerdo. Así que el 17 de junio de 2011, Colton se declaró culpable de una serie de cargos, entre ellos robo, transporte interestatal de una aeronave robada, ser un fugitivo en posesión de un arma de fuego y pilotar una aeronave sin un certificado de aviador válido. En una carta de 6 páginas dirigida a la jueza Vicky Churchill en diciembre de 2011, Colton puso por escrito su declaración de culpabilidad. En la carta, Colton expresó su remordimiento por sus malas acciones y ofreció una sincera disculpa a todos aquellos que habían sido víctimas de sus crímenes a lo largo de los años. También habló de su difícil infancia, describiéndola como una que no le desearía ni a sus peores enemigos. Sin embargo, Colton también hizo todo lo posible para hablar bien de su madre a pesar de su terrible infancia, afirmando que ella nunca tuvo la culpa y que él tomó sus propias decisiones. El 27 de enero de 2012, Colton fue sentenciado oficialmente, y los fiscales pidieron 9 años y 8 meses de prisión como castigo por sus múltiples rachas de delitos. Sin embargo, después de leer la carta de Colton que detallaba sus primeros años poco envidiables, la jueza Churchill se apiadó y afirmó que, si bien una mala educación no excusa el comportamiento criminal, reconoció que en este caso definitivamente había afectado a Colton. Al final, el juez dictaminó que Colton cumpliría un máximo de 6 años y medio tras las rejas. Además del tiempo cumplido, el juez Churchill también dictaminó que Colton debía pagar la restitución de los aviones, los autos, las casas y los costos de la operación de búsqueda para detenerlo, que ascendieron a la asombrosa cantidad de 1.4 millones de dólares. Puede que te preguntes, ¿cómo esperas que pague eso? Bueno, más tarde se reveló que antes de ir a la cárcel, Colton había firmado un acuerdo por aproximadamente esa cantidad con nada menos que 20th Century Fox, que buscaba hacer una película sobre su historia. Según los términos de su acuerdo de culpabilidad, Colton perdió cualquier derecho a obtener beneficios por la venta de su historia, así que el dinero del acuerdo de la película fue directamente a sus diversas víctimas. Una vez resuelto ese asunto, en abril de 2012, con tan solo 21 años, Colton Harris Moore fue llevado a la penitenciaria del estado de Washington y puesto en régimen de aislamiento por sus crímenes. A su llegada, el joven Colton fue colocado en lo que se conoce como gestión intensiva, que generalmente se utiliza para mantener a los reclusos más peligrosos alejados de la población general de una prisión. Aquí pasaba todo el tiempo solo en una celda de la que solo se le permitía salir 5 veces por semana durante una sola hora cada vez. Mientras Colton estaba recluido junto a los prisioneros más infames de Washington, muchos de los cuales se enfrentaban a la pena de muerte, su aislamiento, dijo la policía, en realidad estaba destinado a protegerlo. Dada la atención mediática que había atraído su caso, Colton era considerado un convicto de alto perfil que podría convertirse en un objetivo si se mezclaba con otros reclusos. A pesar de estas buenas intenciones, el tratamiento de Colton causó indignación entre sus fanáticos, los medios de comunicación y su asesor legal, que declaró que como delincuente no violento, era absurdo que se le mantuviera en condiciones idénticas a las de los peores asesinos. Gracias a la protesta, Colton se encontró transferido en solo 3 semanas al Centro Correccional de Mediana Seguridad de Stafford Creek. El 2 de septiembre de 2016, Colton salió de prisión para cumplir el resto de su condena mediante libertad condicional supervisada. Se mudó a un centro de rehabilitación en Seattle y comenzó un trabajo de oficina con nada menos que el abogado que lo defendió en la corte, John Henry Brownie. Pero incluso después de todo lo que había pasado, Colton no estaba dispuesto a conformarse con una vida normal. Todavía tenía grandes planes para sí mismo, grandes planes de vuelo. En diciembre de 2016, unos meses después de su liberación, los fanáticos se alegraron de ver una actualización de Colton. A través de una página de GoFundMe en la página, Colton se había propuesto una misión: recaudar $125,000 para ayudarlo a pagar la escuela de vuelo
para convertirse en un piloto de avión legal y de pleno derecho. Casi de inmediato los fanáticos comenzaron a inundar la página con donaciones y mensajes de apoyo. Pero en un giro trágico la página desapareció de repente. Unos días después, Colton reveló que, una vez que los federales se enteraron de la página, se vio obligado a cerrarla de inmediato. A pesar de haber pagado la gran mayoría de los $1.4 millones que debía a las víctimas con el dinero de su contrato cinematográfico, todavía tenía alrededor de $129,000 pendientes, lo que significa que la escuela de vuelo seguía estando descartada hasta que hubiera saldado su cuenta del delito. Pero incluso con el golpe, Colton perseveró. En 2017, Colton participó en una entrevista en la radio KTTH 770 de Seattle. En la entrevista, Colton reflexionó sobre su vida, expresando su arrepentimiento por las consecuencias de sus acciones para los demás, así como por limitar sus propias perspectivas. Mirando hacia el futuro, recordó cómo su interés de toda la vida por los aviones siguió siendo su principal motivación. Al hablar de cómo le hacía sentir volar, dijo lo siguiente: "Es una obsesión incontrolable. Es algo con lo que había soñado y esperado toda la vida, y de todas las posibilidades de ese momento, sin importar en qué escenario o situación me encontrara, en ese momento estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y me pregunto si alguna vez volveré a sentir eso". Para Colton, al parecer, sus decisiones alocadas pueden haber sido una forma de ganar una sensación de control sobre lo que era una vida muy caótica. Cuando le preguntaron sobre su futuro, Colton dijo: "Creo que va a ser muy difícil tener una vida normal. De verdad que lo creo. De hecho, no creo que vaya a tener una vida normal nunca". A partir de 2024 no está claro exactamente qué está haciendo Colton estos días. Aparte de entrevistas ocasionales y muy raras, sus páginas y redes sociales y su blog han estado inactivos durante años. No es una sorpresa. Podemos decir que ha tenido suficiente protagonismo como para durar varias vidas. Queda por ver si alguna vez obtendrá su formación de piloto legal, teniendo en cuenta que las consecuencias legales y sociales de su caótica aventura siempre lo acecharán. Pero vaya, qué gran aventura tuvo. Colton Harris Moore, un joven famoso por desaparecer. Te veremos cuando decidas reaparecer. Buena suerte. ¿Qué opinas de la épica historia de crimen y castigo de Colton? ¿Cuánto tiempo crees que podrías aguantar huyendo de las autoridades? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.